Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa en la que nos acompaña. Es un honor que esté aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de los Lagos, el maestro Javier Darío Restrepo. Le pasaré el uso de la voz al maestro Armando Zacarías, rector de este Centro Universitario de los Lagos, nuestro anfitrión, para dar inicio a esta rueda de prensa que les rogaríamos termináramos poquito antes de las 7 de la noche. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, todos y todas, sean bienvenidos a este Centro Universitario de los Lagos que tiene el honor muy importante de contar con una figura que constituye uno de los pilares importantes en el desarrollo de la actividad profesional del periodismo, a través de toda una serie de elementos que es importante tener una recopilación de datos, tener el espacio de una reflexión, tener la posibilidad de conocer la opinión de quien a través de toda una vida dedicada al periodismo, ha aceptado muy gentilmente en su muy compleja agenda estar presente en este Centro Universitario de los Lagos, y sirve que le explico al propio ponente de hoy, a Javier Darío Restrepo, que este centro universitario realiza todos los años en este periodo, que es un periodo vacacional, la Universidad Internacional de Verano, con el objeto de invitar a ponentes nacionales e internacionales y con la idea de dialogar, estudiantes, gente interesada por los temas, no es solamente o exclusivamente universitarios. Esto interpela a la comunidad en general y esa es la razón por la que, pensando en el tema de periodismo, que no tenemos la carrera aún en este centro universitario, la reflexión sobre este tema nos daría o nos dará una serie de elementos que pensar. Queremos pues expresar nuestra profunda gratitud para la presencia de Javier Darío Restrepo y sin más pues cedo el uso de la palabra a quien va a coordinar esta rueda de prensa. Muchas gracias, maestro Armando Zacarías. Entonces vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con este micrófono, si nos dicen su nombre y su medio para que nuestro querido Javier Darío Restrepo conozca de qué medio de comunicación viene. Maestro, buenas tardes. Carla Jiménez de MBS Jalisco. Buenas tardes. Les quiero advertir, primero, disculparme por haberlos puesto a esperar tanto, pero los periodistas sabemos esperar. Y segundo, que este paciente es sordo. Yo tengo aparaticos al lado y lado que hacen lo mejor que pueden, pero ayúdenle a los aparaticos hablándome duro y claro. Ok, en caso de que ni eso funcione, tengo un traductor simultáneo de español a sordo. Perdona que te interrumpí, te oigo. Gracias. Buenas tardes, Carla Jiménez de MBS Jalisco. Bueno, me gustaría conocer su opinión respecto a que Jalisco atraviesa un momento crítico en materia de seguridad. Usted es colombiano, conocen la historia de delincuencia, de inseguridad. Me gustaría conocer su opinión en respecto a la estrategia o el manejo que debe tener la prensa en cuestiones de seguridad. Estrategia de la prensa. Ya. ¿Ves? El traductor simultáneo funciona. Ustedes no conocían esa figura, pero uno nunca termina de conocer. Mira, frente al tema de seguridad y frente al tema de violencia, hay unos puntos que uno debe tener muy claros. Primero, ¿qué me propongo yo en la información que voy a hacer? Porque de la respuesta a esa pregunta depende el tono e incluso el material informativo que va a incluir en su nota. ¿Y qué es lo que yo me puedo proponer? Me puedo proponer simplemente cumplir una tarea que me asignaron en el Consejo de Redacción y nada más. Eso es una motivación insuficiente
para un tema tan sensible y que tiene consecuencias sobre la vida de la sociedad. Que voy a hacer una información que sea de tanto impacto que mi medio de comunicación esté de primero frente a todos los demás. Esa es una motivación comercial, no es una motivación periodística. Y lo digo con cierto énfasis porque en la experiencia que tengo, los errores que se cometen informativamente en muchos medios se deben a eso, a que tienen una motivación comercial. El periodismo nunca debe permitir que la motivación comercial lo mueva. A uno lo debe mover en periodismo la motivación social. Somos unos servidores de la sociedad, no somos unos negociantes de la información. Son dos puntos que hay que tener claros cuando se trata de este tipo de información. Luego, otro punto. Cuando de esto se trata y hay de por medio acciones terroristas, no ser idiotas útiles de los terroristas. Y uno se convierte en idiota útil simplemente cuando está cubriendo esos hechos para que la gente vea y oiga, pero no para que la gente piense. Hay dos clases de información que están muy claramente diferenciadas. La información que solo busca satisfacer la curiosidad de la gente y, desde luego, explotar comercialmente la curiosidad de la gente. Es cuando en las redacciones se llega a la conclusión, esta noticia sí vende, esta noticia nos va a elevar la circulación o el rating. Allí es cuando interviene la motivación puramente comercial. Y, atención a esto, tratándose de noticias que tienen como tema la seguridad o asuntos de violencia, los efectos de una información hecha por motivación comercial son funestos, porque el periodista acaba siendo un instrumento, un idiota útil de los terroristas. Yo recuerdo en alguno de los muchos talleres que he dictado, todo lo que aprendí de los periodistas a quienes les propuse un ejercicio consistente en esto. En este lado miren ustedes al terrorista con su bomba. Y de este lado está el periodista con la palabra. No hay nada tan desigual como la comparación bomba-palabra. ¿Qué busca el señor de la bomba? El señor de la bomba busca primero aterrorizar. Segundo, desacreditar las instituciones. Tercero, decir, aquí está el que ahora sí está mandando. Nosotros somos los que mandamos. Frente a esos tres propósitos, ¿qué puede hacer el periodista armado solo con la palabra? Primero, queremos infundir miedo. Yo, periodista, tengo que contribuir a que la gente reaccione pensando, no sintiendo. Tengan en cuenta ustedes que nosotros nos dirigimos a veces a los sentimientos de la gente y a veces a su pensamiento. En estos casos, hay que dirigirse al pensamiento de la gente, explicar por qué suceden las cosas, cuáles son las consecuencias que puede tener este hecho, cómo se puede intervenir en ese hecho, qué aporte puede dar cada ciudadano. Y cuando la información está hecha en ese sentido, entonces se traslada de la sensibilidad de las personas a su pensamiento. Y el pensamiento sí puede controlar. Allí se está neutralizando la voluntad del propósito que tienen los terroristas, que es sembrar miedo. ¿Y cómo se siembra miedo? Afectando la sensibilidad y paralizando el pensamiento. El terror siempre paraliza el pensamiento. El miedo colectivo hace que no funcione la inteligencia individual ni la inteligencia colectiva. A nosotros nos corresponde mantener el poder del pensamiento y al mantener el poder del pensamiento, mantener la libertad de las personas para tomar decisiones.
Viene el segundo propósito, que es el propósito de desacreditar las instituciones. Todo atentado terrorista busca eso. Primariamente, miren la policía que tienen. Si nosotros hicimos esto en las narices de la policía, o sembrar sospechas, la policía de pronto colaboró con los terroristas. Es decir, son todas suspicacias, sospechas que se hacen flotar en el ambiente para que las instituciones resulten debilitadas. Y esté uno de acuerdo o no con las instituciones, es lo que tenemos como sociedad para mantener nuestra seguridad y para mantener nuestra dignidad. Por consiguiente, no es la hora de emprender la crítica sobre las instituciones, que siempre es saludable, sino en este momento defender esas instituciones que el terrorista quiere desacreditar. Viene el tercer propósito. He aquí el nuevo poder. Pusimos la bomba, pusimos en vilo a la sociedad. Créanme que les estoy hablando de lo que estamos pensando en ese momento en Colombia, con bombas en la capital. He aquí el nuevo poder. ¿Qué puedo hacer yo como periodista frente a eso? Estudie usted cuál es el grupo que está haciendo esto, cuáles son los propósitos de ese grupo, qué es lo que le sucedería a esta sociedad si cayera en manos de un grupo de esta naturaleza. Son todas informaciones que uno tiene que dar y que tienen un efecto. La sociedad comienza a mirar el hecho desde el punto de vista del pensamiento y a buscar soluciones. Y allí es donde viene la otra forma de tratar estos temas. Tratarlos buscando soluciones. Es decir, es un periodismo de propuesta. Créanme que es muy fácil hacer el periodismo desesperanzador de quienes están contando únicamente lo peor que sucede en la sociedad y se callan lo mucho bueno que hay en la sociedad y particularmente lo mucho posible que hay en la sociedad. De modo que cuando uno asume esa posición, está haciendo un periodismo que es parte de la solución y no parte del problema. ¿Ok? Gracias. Yo soy Celia A ver si te entiendo. Ojalá que sí. Soy Celia del canal 44 de la UDG y yo quisiera preguntarle, usted hablaba de la motivación comercial que mueve a los dueños de las empresas que nos dan trabajo. ¿Cómo el periodista que tiene trabajo en estas empresas movidas por un bien comercial puede librar esta censura que de pronto pactan estos intereses económicos en nuestro labor diario? No te desalientes, pero no te entendí un carajo. Para eso está mi traductor. Okay. ¿Puedo intentarlo sin micrófono, quizás? Sí. Creo que eso es lo que… Voy a hablar sin ¿Tú entendiste? Vení, contame entonces el chisme. Le va a repetir la pregunta. Bueno. ¿Me escuchan en este tono? No. ¿Sabes qué vamos a hacer? Perfecto. Gracias, soy Celia. ¿Aquí me escucha bien? Aquí te estoy escuchando. Muchas gracias. Yo le preguntaba, usted nos habla de la motivación comercial que tienen los medios, que son nuestros patrones, los que nos dan trabajo. ¿Cómo nosotros, los periodistas de la calle, podemos librar el reto de la censura que provoca la motivación comercial pactada, puede ser por el gobierno o por algún otro ente de poder? ¿Cómo es que yo no había entendido esa pregunta? Que toca un tema vital. Y créeme que agradezco esa pregunta porque me crea la coyuntura de hablar de un tema que me trae muy preocupado últimamente. Sí, la motivación comercial de los medios, el apoyo de los medios en la publicidad, en los patrocinios y a veces el horror, el apoyo que le dan los gobiernos o los partidos. Es decir, todos son puntos con los que se construye la prostitución de los medios.
Al fin y al cabo, la prostitución es un amor pagado y tenemos la frecuencia de la información pagada. Es la misma lógica. Y me alegro de decirlo ante jóvenes periodistas y estudiantes. Si alguna carga tenemos que llevar sobre los hombros los periodistas, es la carga que nos están imponiendo los patrocinadores, los publicistas y toda la gente que da dinero para que se sostengan los medios. Y eso es lo que va a determinar la desaparición del periodismo tal como hoy se hace. Y eso es lo que nos da el referente para que se haga un periodismo de otra naturaleza. Es parte de lo que voy a decir ahora en la conferencia, total que me estoy chiviando a mí mismo. Es esto. Si hay algo que está ocurriendo y que es lógico dentro de la crisis actual de los medios de comunicación, es disminución de circulación, disminución también de la publicidad, despidos de periodistas y cierre de periódicos. Son 4 fenómenos del que daré cifras y algunos datos en la conferencia dentro de un rato. Pero esos fenómenos están determinando que no se puede seguir haciendo ese mismo periodismo que se viene haciendo. Y el que se tendrá que hacer tiene que ser, ante todo, un periodismo independiente. Cuando hablo de independiente, es un periodismo que haya roto con las dependencias. Y es obvio, en este momento, el periodismo depende de sus fuentes de financiación. Y la gente nos mira a nosotros no con la dignidad de periodistas, sino con la indignidad de voceros de otros, voceros del que nos paga, voceros del gobierno, voceros de las empresas. Y siendo voceros, no podemos tener la dignidad que debe tener un periodista que se constituye en vocero. Esa sí es una vocería digna de la sociedad, de toda la sociedad. Indigna comenzar a pensar que la gente ya no cree en nosotros. Y peor todavía, indigna y estremece pensar que no tenemos influencia, que el periodismo ya no está influyendo. Y no influye porque tienen desconfianza en los medios de comunicación, y tienen desconfianza en los medios de comunicación porque son medios que están pagados por fulano, por sutano y demás, y que tienen deudas con ellos. Entonces tú me preguntas ya desde el punto de vista individual, ¿y uno cómo hace con eso? Déjenme responderles que la independencia y la libertad de un periodista nunca están hechas, sino que se hacen todos los días con pequeños actos de determinación en cuestión de decidir. La libertad se construye decidiendo, y no las grandes decisiones, sino la decisión de cada día. Y si yo tengo muy claro para qué soy periodista y qué es lo que dignifica esta profesión mía, yo sé que en un evento de esos no lo vuelvo una pelea con el director, con el gerente o con quien sea. No lo vuelvo una pelea, eso es un error. No, simplemente lo vuelvo una discusión inteligente. ¿Cuáles son sus razones? ¿Cuáles son mis razones? En esa discusión inteligente sale con toda claridad cuál es mi identidad profesional y cuál es el sentido que yo le estoy dando a mi profesión. Y ahí saldrá con mucha claridad que ese sentido que le doy a mi profesión no es el que tienen los que están dirigiendo el medio de comunicación. Primero, la discusión. Segundo, el gran argumento que yo como periodista tengo para defender y mantener mis sueños intactos, mis sueños de universidad, mis sueños de joven que decidió por el periodismo,
el gran argumento es el buen trabajo periodístico. Tú tienes que convertirte en un elemento indispensable para la redacción. De modo que alguien que quiera, en razón de tus posiciones, decir, váyase, sabe que pierde un elemento muy valioso en la redacción. Un periodista mediocre que siempre obra rutinariamente, que nunca piensa que puede ser mejor hoy de lo que fue ayer y que tendrá que ser mejor mañana de lo que es hoy. Uno que es incapaz de eso, ese no tiene ningún argumento para discutir y solo le queda o largarse y coger otra profesión o resignarse a hacer lo que le dicen los de arriba. Si algo no hay que hacer es renunciar a la identidad profesional para mantener el puestico y para que los de arriba no se pongan bravos. Eso no cabe dentro de la dignidad de un profesional. Gracias. ¿Me entendiste? Sí. Yo también te entendí. Señor Darío. Quizás el micrófono, porque lo que ¿Sabes que sí? Vicia, cuando preguntan ustedes, aquí no se oye bien. Ok. Hasta ahí está bien. De la crónica de hoy, Jalisco. Usted habló de la crisis por la que están pasando las imprentas, las redacciones, las rotativas, y habla de la necesidad de generar un nuevo sistema periodístico, una nueva tendencia periodística. ¿Qué opina de esta emergente con las redes sociales? Es decir, ¿es segura, es una propuesta, una salida verdadera para los reporteros? Y más en el caso de la seguridad, ¿no? Cuando el gobierno tiene áreas especializadas donde te puedes contactar y uno es muy vulnerable a través de las redes sociales. La tecnología digital llegó para quedarse y para cambiarlo todo, o casi todo. De eso tenemos que ser conscientes. Y llegó para cambiar el periodismo casi en su totalidad. Es decir, podemos decir que el periodismo que se viene haciendo ya no sirve y que hay que pensar en otra clase de periodismo. Alguna vez me preguntaban si la ética del periodismo cambia al llegar lo digital. No cambia, pero sí hay un elemento muy importante de tener en cuenta. No podemos descartar que lo digital es un instrumento poderoso. Y ante un instrumento poderoso nosotros sentimos que está cuestionada nuestra creatividad para manejar ese instrumento poderoso. Después de eso, caemos en la cuenta de lo siguiente. Este instrumento poderoso como que le aplica una lente de aumento a los valores tradicionales del periodismo y hace todavía más exigentes esos valores, por varias razones. El periodismo, lo digital, casi que suprime dos categorías, las categorías kantianas, desempolven por allá recuerdos de las clases de filosofía. Dos categorías, el espacio y el tiempo. Que fue lo mismo que pasó con los medios de comunicación cuando apareció la radio. Eso de que tú hables y en el momento en que estás hablando te está escuchando una cantidad de gente, suprime el espacio. Porque esa separación que existía mediante el milagro de la radio ya deja de existir. Esto implica que la responsabilidad que yo tengo al informar es mucho más grande porque se ha multiplicado el auditorio que recibe esa información. Y que la responsabilidad que yo tenga de dar contenidos que hagan mejores a las personas es mucho más grande. Y que la culpa que yo pueda llegar a tener por dar contenidos que perjudiquen a la gente, por ejemplo, contenidos que envenenen de odio a las personas, ese es mucho más grande porque es mucha más la gente que está recibiendo ese veneno a través de mi información. Entonces, la ética en los tiempos de Internet
de tecnología digital es mucho más exigente. Eso por un lado. Pero no he respondido a fondo lo tuyo. ¿Cuál es el fondo que hace falta? Recuérdamelo. Bueno, faltan dos cosas, el sentido de la seguridad digital, cómo se debe trabajar uno como reportero y si en realidad es un camino viable para el periodismo. Ya, lo de las redes sociales, sí, el manejo de redes sociales. Pues de la misma manera que potencia los valores y los deberes respecto de esos valores, está potenciando la necesidad de aplicar la técnica tradicional. ¿Qué dice la técnica tradicional en materia de información? Que usted no le debe creer a nadie. Eso es fundamental, porque todo lo que a mí me dicen yo lo tengo que comprobar. ¿Se volvería usted un niño de kinder si estuviera, el Señor lo dijo, yo lo presento? Entonces, ¿cuál es su trabajo? Un simple mensajero. No, el Señor lo dijo, yo compruebo si lo que Él dijo, yo busco otros puntos de vista y le entrego eso al receptor. Pero ya es una información enriquecida y sobre todo valorada por la crítica que yo hago. Hay una comparación que a mí particularmente me ha servido mucho para entender el papel del periodista en esto. El trabajo que hacen los acueductos. Tú vas al acueducto de la ciudad y encuentras que allí hay uno o varios químicos que están encargados de que esa agua que viene de las fuentes, estamos utilizando la misma palabra, el agua que viene de las fuentes no llegue contaminada a las amas de casa. Y ese es el trabajo que ellos se proponen, purificar el agua mediante un tratamiento a veces químico, a veces mecánico, mediante la exposición del agua al sol y al aire, y que garantiza que lo que llegará a las casas es agua pura. Yo tengo que garantizar que lo que llega a las mentes de la gente es información pura, no contaminada por los intereses, por la mala voluntad o por la mala leche de quienes se convirtieron en mis fuentes. Que entonces las fuentes en este caso son las redes sociales. Hay que aplicarles el mismo sistema. El hecho de que las redes sociales lo digan no significa que eso es verdad. Yo tengo que comprobarlo. Estamos cometiendo el error, que es parte de la reverencia que hay frente a la tecnología, de creer que porque lo dijeron las redes sociales yo lo tengo que pescar. Las redes sociales nos ayudan a calibrar qué es lo que hay en el ambiente, cuál es la opinión que hay sobre determinado tema. Pero es apenas una ayuda, eso no es información que yo pueda utilizar para multiplicarla y alimentar la necesidad de la gente de obtener la verdad de lo que está sucediendo. Total, que las redes sociales nos tienen que volver más exigentes en la comprobación de lo que dicen las fuentes. Tu inclinación de cabeza dice que aprobé el examen. No por cuestiones de censura, sino de tiempo, van a hacer 2 preguntas nada más. Sí, venga a ver si le oigo aquí. Mi nombre es Daniel Sousa, trabajo en Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno, en la estación Maíz. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es nuestro deber como periodistas después de escribir una historia? Y esto, ¿Cuál es qué? Nuestro deber como periodistas. ¿Nuestro deber ser? ¿El deber del periodista? ¿Cuál es nuestro deber ser de periodistas después de escribir una historia? Y esto frente al contexto de violencia que ya planteaban. No podemos dejar de ser insensibles, no dejamos de ser entes de una sociedad y no dejamos de ser sensibles, de tener esa responsabilidad. Porque de repente me pasa y te cuento mi circunstancia muy particular. Yo cuento una historia, ¿no? La cuento, pero no puedo quedarme solo con contarla, ¿no? Yo quiero hacer algo más. Y sé que en la actualidad de repente el periodismo y el activismo y como función, o no sé, como una simbiosis es muy criticada o se habla mucho, se juzga mucho. Desde mi punto de vista creo que sí se puede realizar. Quiero saber cuál es el suyo y hay una segunda pregunta, que es, es la oportunidad que dan. La segunda es cuál es nuestra responsabilidad frente a nuestra fuente, frente a nuestro testigo y
también frente al contexto de violencia, porque ahora nuestros testigos, nuestras fuentes, son víctimas, son personas que tienen una historia de dolor atrás. Y bueno, eso es lo que Sí, frente a las fuentes, nuestro deber es cumplir los pactos que se hayan hecho con ellos. Y puesto que hay que cumplirlos, hay que tener mucho cuidado con los pactos que se hacen con ellos. Si el pacto que se hace con la fuente es la de callar su nombre porque pueden peligrar su vida o su empleo, eso hay que respetarlo. Sin embargo, se presenta un caso que es bastante polémico. Resulta que esa fuente, que exigió silencio y demás, nos mintió. Y yo me doy cuenta de la mentira solo después de la publicación. Entonces, ¿debo denunciar a esa fuente? ¿Debo decir, esto me lo dijo fulano de tal? ¿Y demás? Yo tengo la opinión particular y en ese sentido he respondido en el consultorio ético de la Fundación, la opinión de que debe mantener usted la palabra. ¿Por qué razón? Porque otras fuentes que ven que yo revelé el nombre de una fuente, se van a callar. Y para mí lo importante no es que no me hablen o me hablen a mí, sino que la sociedad pueda tener acceso a la verdad a través de la ayuda que puedan prestar las fuentes. Cegar fuentes significa limitar el derecho de la sociedad a tener conocimiento de la realidad. Entonces, ese sería un deber con esa fuente. Otro deber con las fuentes es obviamente el de citarlos dentro de su contexto. Forzosamente uno tiene que hacer edición de lo que le dicen las fuentes. Y allí se corre un peligro de que yo destaque la frasecita que más me gustó, que más está de acuerdo con mi pensamiento, y deje lo demás, y de esa manera esté desfigurando el pensamiento de la fuente. Eso es una traición. Y el periodista no es traidor de nadie. De modo que hay que respetar esos pactos con la fuente. Y hay otro deber con las fuentes, y es no creerles. Ustedes dirán, ¿eso es algo bueno para las fuentes? Yo creo que sí es bueno para las fuentes, porque se dan cuenta de que cuando hablan con un periodista están hablando con alguien que no traga entero. Y por tanto, en futuros testimonios se van a cuidar de decir cosas que puedan ser sometidas a análisis. Eso de no creerles a las fuentes es un servicio que se le presta a la sociedad. Tengamos en cuenta que la sociedad nos cree a nosotros más que a cualquier fuente. Por tanto, da por supuesto que nosotros hemos sometido a tratamiento eso que viene de la fuente primaria. Y ese tratamiento supone examen crítico de lo que ellos dicen, confrontación con otras fuentes, contextualización y sobre todo la averiguación de dónde viene la información que me da la fuente. Que eso no tiene uno que averiguar. Es decir, se utilizan los mismos recursos que los científicos utilizan en sus trabajos de investigación. No creen a las fuentes, sino que están continuamente comprobando, porque lo científico es llegar hasta donde es posible a la realidad escueta y desnuda, sin ninguna clase de los agregados que les han hecho los intereses o las distintas circunstancias en que se dice la verdad. La última pregunta, por favor. Maestro, Última, broche de oro, muchacho. soy de Colombia. ¿Tú eres colombiano? Sí. ¡Ay, saludo al compatriota! Soy periodista independiente, publico en la revista Semana y en El Espectador, y me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, ¿qué cree usted que podríamos aprender los colombianos del periodismo mexicano y a su vez qué podrían aprender los colegas mexicanos del periodismo que hacemos en Colombia? Y un segundo punto,
que me parece también esencial, y usted lo ha tratado en su consultorio, es que nos permita saber cómo cubrir zonas de conflicto y violencia. En otras palabras, ¿qué debe tener un periodista para ir allí al pie del cañón donde hay narcotráfico o donde hay violencia? Ok, lo primero, los periodistas siempre tenemos mucho que aprender de todos, sean mexicanos, austríacos o de Zambia. Siempre tenemos mucho que aprender de todos. ¿Por qué? Porque esta es una profesión que nunca termina de aprenderse, por una parte. Es una profesión que no es teoría, es práctica. Y de la práctica siempre se están extrayendo conocimientos nuevos. El periodismo mexicano está afrontando en este momento una circunstancia tan difícil, mucho más difícil de la que nosotros tenemos actualmente, quizá parecida a la que tuvimos por allá en los años 80 y comienzo de los 90. Y siempre se aprende de eso. Yo particularmente tuve un aprendizaje que siempre le agradezco al periodismo mexicano. Lo cuento rápidamente. Siempre se me olvida de esa población de donde era Jesús Blanco Ornelas. De Tijuana. Tijuana. A Tijuana nos convocaron a periodistas de distintos países porque en ese entonces estaba comenzando a ponerse muy grave la situación con las mafias. Al propio Jesús Blanco Ornelas le acababan de hacer un atentado que por poco lo mata. Llegó a esa reunión en uno de los hoteles de Tijuana apoyado en un bastoncito. La pregunta que se le planteó a los periodistas reunidos alrededor de una gran mesa: ¿qué podemos hacer para enfrentar el terrorismo y sobre todo la persecución que le están haciendo a los periodistas? Se habló de distintas cosas, pero un periodista mexicano, no sé si fue el propio Jesús o algún otro, dijo esto enorme: primero necesitamos la unidad. Y esa unidad puede tener expresiones como esta. Si a mi colega lo amenazan porque hizo una información sobre determinado punto, el colega nos cuenta y esa investigación la hacemos todos los periodistas y aparece en todos los periódicos para que se entienda que lo que es conmigo y es con todos. Es decir, esa expresión de unidad da mucha fortaleza. Eso para mí fue deslumbrante y lo aprendí de colegas mexicanos. De modo que todos tenemos mucho que aprender de todos. Esa es la primera pregunta. La otra pregunta, recordame. ¿Qué debe tener un periodista para enfrentar ya. Miren, lo primero que hay que tener en cuenta es que uno va a esos lugares de guerra con miedo y que no tiene cuestión el dárselas de machito y de que yo no tengo miedo. Yo cubrí guerras y de los recuerdos que tengo es que frente a mi propio miedo encontraba a otros que pretendían que su miedo se podía ahogar tomando whisky. Y resulta que el miedo sabe sobreaguar al whisky. De modo que es una tontería. Y lo digo que es una tontería porque lo nuestro como periodistas es decir siempre la verdad. Es como una especie de lema personal del periodista. Yo digo siempre la verdad, porque si no, uno no sirve para esta profesión. Segundo, yo voy a ver un conflicto entre dos que están enfrentados. Yo no tengo partido. Yo tengo la convicción de que estoy asistiendo a un acto de idiotez colectiva vergonzoso, porque toda guerra es una idiotez. No hay una sola guerra que se justifique. Hacer la guerra es tanto como renunciar a lo más noble que tiene el ser humano, su inteligencia, y reemplazarlo por el golpe del brazo.
Entonces yo como periodista no puedo olvidar eso. Por consiguiente, tengo que sentirme extraño dentro del ambiente de guerra. Un hombre que piensa en la paz y piensa con la inteligencia, en contraste con gente que cree que los problemas se resuelven a bala. Esos son completamente... Y yo soy un elemento, un bicho raro allí. Pero esa es mi convicción y ese es el punto de vista desde el cual yo informo sobre una guerra. Tercero o cuarto, no sé. Yo estoy con las víctimas. Y me parece que eso, en las circunstancias en que están ustedes, puede ser muy ilustrador e iluminador. La información mejor es la que se obtiene desde abajo, no la que se obtiene desde arriba. En alguna reunión con colegas colombianos, caímos en la cuenta de que la primera reacción cuando hay que hacer una información es ir a buscar al comandante, al general, al ministro de Defensa, si es posible al presidente o al Papa Francisco. Es decir, siempre estamos buscando las autoridades más altas y resulta que desde las alturas lo que sucede abajo se ve completamente deformado. Los seres humanos parecen cucarachas pegadas al suelo. Si uno quiere tener la visión de lo que es eso, bájese. Y desde el mismo nivel ya la gente recupera su estatura y nos podemos dar cuenta exactamente de lo que está sucediendo. Eso sí que es bien importante para tenerlo en cuenta cuando hay que cubrir el conflicto. Podría seguir más cosas, pero estoy sintiendo que estas mujeres están nerviosas. Quisiera comentar brevemente. En 1979 vino el Papa a México. Era la primera vez que un papa venía a este país. Yo también vine. En 1900. Y en esa ocasión en que el papa estuvo aquí, supo cómo éramos los mexicanos. El papa llegó en la noche, lo recibieron con las mañanitas, después lo llevaron al no sé qué santuario, luego lo llevaron a un seminario, luego lo llevaron a saludar a todas las personalidades. Y como a las 2 de la mañana lo dejaron en paz y a las 4 de la mañana las primeras mañanitas y así sucesivamente durante toda la estancia. Nuestro autor va a dar una conferencia de 1 hora, vamos a hacer un espacio para que pueda descansar un poco. Lo estamos sometiendo a ese tratamiento mexicanísimo de que desde que bajó del avión hoy mismo de Colombia ha estado hablando. Vamos dando un espacio y nos vemos en un momento allá abajo en la conferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por su comprensión y nos vemos abajo.